Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy vamos a realizar una receta tradicional casera, la cajeta. Vamos a su elaboración. Estos son los ingredientes para preparar la cajeta casera. Una cucharadita de vainilla, media cucharadita de bicarbonato de sodio, 4 cucharaditas de miel caro de maíz, 3 tazas de azúcar y 2 litros de leche, que en este caso se hace con leche de vaca. Normalmente la cajeta se hace con leche de cabra, pero podemos ocupar leche de vaca entera. Vamos al procedimiento. Vamos a agregar la leche. Y le vamos a encender a la lumbre a fuego máximo. Inmediatamente vamos a agregar las 3 tazas de azúcar, la cucharada de vainilla, carbonato de sodio y las 4 cucharadas de miel caro de maíz. Vamos a tenerlo una vez que empiece como a querer hervir, le vamos a bajar y le vamos a estar moviendo constantemente. Vamos a revolver. Así vamos a estar moviendo. Cada vez que veamos que va a romper el hervor, puede que lo tengamos que retirar del fuego y volverlo a poner. Ahorita está a fuego máximo porque todavía no rompe el hervor. Aquí ya está a punto de hervir. Ya le bajé, pero sigue, puede botarse, entonces hay que retirarla un rato. Hay que retirarla un poco de la lumbre, dejar que baje un poco. Y volverla a poner. Y mover y mover. Aquí otra vez va subiendo porque está a fuego alto. Hay que volverle a bajar, moverle. Y así es subir flama una vez que baja, una vez que sube, bajarla. Y así sucesivamente, subir, bajar y mover. Aquí ya está volviendo a subir. Entonces hay que moverle y bajarle nuevamente. Si se dan cuenta, está bajando. Pero baja cuando le bajamos a la lumbre. Sube cuando sube la lumbre y una vez que sube hay que bajarla. Ya cambió de color, como pueden ver, pero debe de cambiar todavía más. Hay que seguir moviendo. Yo te recomiendo que lo hagas a temperatura alta, que estés al pie de aquí para que le estés moviendo y sea más rápido, porque si lo haces a temperatura muy baja va a tardar más. Entonces te recomiendo mover e impedir que se riegue, ¿sí? Hay que estar moviendo y moviendo para que no se vaya a botar. Miren el color que está tomando. A veces quiere hervir porque está a fuego alto, pero hay que moverle. Así le vamos a estar moviendo.
Miren la consistencia que está tomando. Ya tiene punto listón, pero todavía le falta. Aquí ya tiene casi la consistencia. Si quieren que quede como cajeta quemada, le pueden dejar más tiempo. Ahorita ya lo tengo a fuego lento. Le bajé. Ya nada más faltan para que se termine de hacer y sea el tiempo ideal para que no estén probando metiendo una cuchara al refrigerador. Nada más faltan 5 minutos para que termine ya y le apague la lumbre. Una vez que la cajeta se enfríe, va a tomar la consistencia de la cajeta. Así que no se desesperen. Ustedes le dan 1 hora de cocción a partir de que empiece a hervir y a bajar. Hervir y a bajar. Y así, cuando lleve media hora, ya la van a mantener a fuego alto porque ya va a ser imposible que rompa casi el hervor, ¿sí? Entonces le van a tener a fuego alto y le van a estar moviendo y moviendo, como ahorita, así. Nada más que ahorita, como ya está muy espesa, ya le bajé la lumbre. Si se dan cuenta, tiene la consistencia. Ya tiene la consistencia de la cajeta y se alcanza a ver un poco el fondo de la olla. Eso es un indicador de que la cajeta ya está lista. Pero como les dije, les recomiendo 1 hora. A mi huevito ya le falta 5 minutos. Bueno, 8, 7, aquí marca 6 minutos. Y le voy a apagar y está a fuego bajo. Ya va a sonar. Apagar. Ahora hay que apagar. Y hay que ponerlo en un lugar donde no esté caliente, pasarlo al otro lado de la estufa. Así es como nos quedó la cajeta. Miren la consistencia. Ya enfrió aquí y esa es la consistencia de la cajeta. Espesa. Y aquí unas galletitas. Alcanza para 1 kilo de cajeta. Espero les haya gustado la receta. Compártenla, denle like y nos vemos en el próximo video.